Familia, buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, para los nuevos, déjenme comentarles, somos una iglesia que estudiamos la palabra de Dios verso a verso, cartas completas. Ahorita estamos en la carta de Mateo. Utilizamos la última versión, que es la NBLA, y pues te invito que si tú vas a estar participando con nosotros en esta familia, te acerques si no tienes esta versión. De hecho, hemos estado solicitando a los proveedores de las Biblias, pero hemos tenido un poquito de dificultad, pero creo que ya van a tener más Biblias y vamos a tener para poder venderte una si es que no tienes. Bueno, pues vamos a arrancar y quiero platicarte un poquito esta semana. Bueno, como algunos saben, trabajo, ¿no? Entonces esta semana me tocó estar en una conferencia en Estados Unidos. El plan inicial era ir mi hijo y yo. Mi hijo no alcanzó el avión, entonces me tocó ir solo, pero la verdad es que Dios sí tenía algo padre para mi vida esta semana. Primero, les quiero platicar rápido. Por tratar de ahorrar, me fui a un hotel un poco retirado de la conferencia, pero me tocó estar en una zona un poco conflictiva, ¿no? Pero Dios me enseñó cosas extraordinarias esta semana. Por ejemplo, en la primera semana, la primera noche, tuve la oportunidad de conocer a un dealer, ¿no? Un cuate que estaba ahí en la esquina del hotel. Bueno, se dedicaba a vender algunas cosas. Allá donde estaba algunos de esos productos era legal, ¿no? Entonces ahí olías, ¿no? Que era muy utilizado. Después me tocó ver a esta misma persona en la siguiente tarde noche. Había muchas patrullas y me tocó salir, pues asomarme a ver qué estaba pasando, y era esta misma persona. Parece que había tenido un problema con su esposa y estaban estirando a sus hijos, se lo estaban jalando, algo pasó con ellos. Obviamente, pues me tocó como orar, ¿no? por estas personas. Al día siguiente me tocó muy temprano volverlo a ver, lo saludé, él pues habla inglés, ¿no? Entonces, ajá, y eso. Y ese día en la noche, ya después que regresé de la conferencia, me invitaron a una iglesia que estaba en la parte de atrás de ese hotel. Y yo le dije a mi esposa, es una iglesia de afroamericanos, entonces se ve que se pone bien la fiesta, ¿no? O sea, es más movido, más entusiasta la cosa, pero finalmente somos familia y ya le dije, yo voy a ir y voy a disfrutar de ese tiempo con mis hermanos. No había nadie hablando español, entonces pues lo único que me quedaba era como participar, ¿no? Se acercaban personas, me daban abrazos, medio me preguntaban, y me tocó un regalo de Dios. Vi a esta persona que estaba vendiendo droga, que se había peleado con su familia, siendo invitado a miércoles, ¿no? Decía ahí de fire, no sé, de fuego. Y esta persona realmente se veía como agobiada por la forma en cómo estaba viviendo. Y una persona se acercó conmigo y me dijo, quiero orar por ti. Le dije, pues claro que puedes orar por mí. Oró en inglés, pero me dio una palabra que venía directamente de parte de Dios. Me dio el Salmo 137 y lo medité, y la verdad luego se los quiero compartir. Dios ha confirmado en este tiempo y por medio de este salmo, por varias razones importantes, mi llamado a proclamar el evangelio. Después les voy a dar más detalles. Hoy vamos a seguir en la carta de Mateo. Vamos a estar caminando las bienaventuranzas. Como les había dicho, es importante que nosotros podamos pasar por cada una de estas bienaventuranzas, porque cada una de estas nos tiene que llevar a una reflexión clara de nuestra vida como seguidores de Cristo. Poder entender que muchas de las cosas que nosotros pasamos en las manos de Dios son a nuestro favor.
y que ahora nosotros en este momento que estamos aquí, Dios va a hablar a nuestra vida y Dios nos va a dar una certidumbre del pasado que Dios permitió y de la misericordia que hoy está permitiendo para que ahora tú seas partícipe de la familia de Dios y que puedas ser llamado hijo de Dios y que Dios te pueda ver como parte de la familia ya en la eternidad. Así que entendiendo que todos estamos aquí con una situación de vida, con algo que Dios está tratando en nosotros, te quiero dar un mensaje de esperanza. Así que el título de hoy es Esperanza en la perseverancia. Muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde hemos estado cansados, donde hemos hasta renegado con Dios de la vida que nosotros nos hemos permitido vivir. Pero hoy Dios va a hablarnos increíblemente acerca de esta bienaventuranza que está en Mateo 5:8. Dios habló a mi vida en esta iglesia de afroamericanos, pero Dios no estaba solamente esperando este regalo para mi vida, sino que cuando estaba yo en la exposición, cuando estaba visitando a mis proveedores, cuando estaba como llevando una estrategia acerca de cómo lograr el objetivo del plan de este viaje, le decía a mi esposa que había un stand de productos desechables, ¿no? Cubrebocas, todo lo que es desechable de los hospitales. Yo no me dedico a vender eso, pero yo tengo como algo: si las personas hacen el intento de llamar la atención, yo los escucho. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en su posición, yo quisiera que la gente también atendiera, ¿no?, el llamado de decir: hey, mira lo que yo estoy vendiendo. Era un chinito, era una empresa asiática. Esta persona me empezó a mostrar el cubrebocas y me empezó a hablar de sus productos. Yo en realidad pues como que asentía y lo escuchaba, ponía atención y todo. Pero después que me enseña todo su portafolio de productos, me dice, en lo que medio le entendí, porque él estaba hablando inglés y muy rápido, un inglés chino, o sea, de por sí. Pero me decía, y habló lento y dijo: te tengo que decir algo importante. Eso sí le entendí. Algo que quiero que te lleves. Y me saca una hoja, la voy a guardar, ahí la tengo, donde me dice: aquí yo te doy una prueba científica de la existencia de Jesucristo. Y dije: a ver. Y me empieza como a describir paso a paso lo que decía esa hoja. Obviamente, la verdad es que no le entendí nada, pero su pasión por explicarme acerca de por qué él cree en Jesucristo me convenció. Y le di gracias a Dios por eso, y también una gran enseñanza como un chinito que habla poco inglés viene a priorizar un mensaje más importante que su propia empresa: hablar de Jesucristo. Entonces me senté, hice el Google Translate, la foto, y empecé a leer, y le dije: gracias Dios por darme este regalo. Le mandé un mensaje al pastor Quique y le dije: no, mira que un chinito me habló del evangelio, y Dios está en todos lados, familia. Entonces Dios también me está llamando a poder darte un mensaje más claro, porque hoy, aún dentro de la iglesia, estamos viviendo vidas divididas. O sea, vidas divididas, familias divididas, hombres escogiendo mal, mujeres buscando sustento de la forma incorrecta. Y entonces yo digo: ¿qué estamos haciendo con el llamado como iglesia de ir y proclamar el evangelio? Ese evangelio que un día nos alcanzó, nos restauró y nos dio identidad. ¿Cuándo olvidamos que se trata de Él y no de nosotros? En cambio,
hoy en la noche, mi gatito, el gatito de mi hija, si yo pongo algo en un mueble, lo tira. Entonces yo llego, pongo mi celular, estoy dormido, de repente escucho mi celular, tras. Y obviamente casi me aventé a salvarlo, ¿no? Pero no lo alcancé y saqué al gato de mi cuarto. Casi di la vida por el celular. Y ya voy al baño y no lo empiezo a ver. Pero también te traigo un mensaje acerca de esto. Cada uno de nosotros tenemos un aparato de esos. Y muchos de nosotros no podemos estar sin él. Y yo le decía en broma a mi esposa que si seguimos de esta manera, el hombre va a terminar creciéndole un tercer brazo. Porque ve la tele con el celular, come con el celular, ¿no? A veces hasta viene a la iglesia con el celular y no dejamos el celular para nada. Y hoy, y te lo digo porque estuve una semana fuera de casa, entiendo que hay una sociedad donde abundan las formas en cómo mantenerte distraído y distante de lo que es verdadero y bueno. Donde las tentaciones están a un clic en nuestro teléfono. ¿Te has preguntado por qué las redes sociales tienen un scroll sin fin? Donde te ofrecen un buffet de contenido que puedes consumir, donde cuenta un sistema que él sabe exactamente qué es lo que tú quieres ver para mantenerte cautivo. Y además estamos educando a nuestros hijos pequeños a ser también codependientes de estos aparatos y no de Dios. No digo que es malo tener un celular. Sin embargo, esto nos puede alejar de una de las más importantes promesas de Dios reveladas por Jesucristo en el Sermón del Monte. Y en este proverbio, en esta bienaventuranza que nos toca, habla precisamente de eso. Nos puede privar de ver a Dios. Y la pregunta es, ¿quieres ver a Dios? ¿Realmente es prioritario para ti ver a Dios en tu vida? ¿Ver a Dios en la vida de tus hijos? Si tu respuesta es sí, entonces tienes que saber que hay una realidad que tienes que abrazar. Debes de mantenerte fuera de la contaminación del mundo. Tienes que mantenerte fuera o alejado de aquello que tu aparato sabe que te gusta consumir. ¿Por qué? Porque todo eso no glorifica el nombre de Dios. Y todo eso te limita a la oportunidad de poder experimentar el gran regalo de Dios en esta bienaventuranza de ver al Creador del universo. Por eso quiero llevarte la reflexión desde ese instrumento que puede ser extraordinario para nuestras vidas, pero que mayormente nos está jalando a consumir algo que no es Dios y que no le glorifica. Y Jesús nos invita a mantener una vida de integridad en un mundo que nos ofrece tantas cosas que nos distraen. Y que en la gran mayoría contaminan nuestros corazones. Y lo peor, nos alejan de la posibilidad de ver realizada esta bienaventuranza en nosotros. Así que déjame te explico cómo Dios habló a mi vida en esta semana. Porque fue una semana donde Dios habló grandemente a mi vida en todo lo que viví.
Muchos saben que tengo un mes que me cambié de casa, ¿no? Así que yo nunca había tenido un jardín. Ahora que tengo un pequeño jardín, estaba súper contento porque estaba verde, ¿no? Y estaba limpio. Pero aprendí cuando mi esposa me mandó a limpiarlo, que si no le daba el cuidado correcto, el mantenimiento necesario constantemente y darle agua necesaria a su debido tiempo, pues este bello jardín empezaría a secarse. Este bello jardín le empezaría a crecer otro tipo de hierba y dejaría de crecer sanamente. Para esto también ahora sé, ¿no? Porque aprendí mucho en ese momento, que el popó de mis perros no es abono, entonces también hay que quitarlo. Entonces sé que tengo que darle mantenimiento. Tengo que nutrir la tierra adecuadamente con los nutrientes correctos desde lo más profundo de la raíz. Y súper importante, podar aquello que no le sirve. Si realmente yo quiero tener un jardín, en sueño, hay cosas que tienen que pasar primero. Y hay cosas que se tienen que mantener para poder verlo como lo quisiera ver. Bueno, este jardín me llevó a esta reflexión, que de igual manera, para que nuestra relación con Dios florezca sanamente, necesitamos mantener una intimidad con Dios por medio del poder de su Espíritu, por medio de su palabra, y esto nos dé la posibilidad y la capacidad de mantener un corazón limpio de pecado. Pero no solamente una vez porque tengo que cumplir, sino algo que se tiene que convertir en lo más importante que yo haga cada mañana. Que yo sepa que no puedo salir sin nutrir mi alma de su palabra. Que yo pueda atender aquello que Dios me hable en ese momento de intimidad con el Padre por medio de la palabra de Dios. Y que esto se convierta en un hábito. Que esto se convierta en una forma de vida. Así que hoy examinaremos cómo podemos cultivar la pureza del corazón. ¿Cómo podemos nosotros poder redireccionar nuestras vidas en que Cristo esté en el centro de ellas y no nosotros? Que podamos entender los desafíos que enfrentamos en este caminar. Que podamos asimilar la gran bendición que hoy Jesucristo nos está presentando por medio de esta bienaventuranza, que es que podamos tener la capacidad de un día ver a Dios. No solo cuando estemos en su presencia porque ya fallecimos de viejitos, sino también en nuestro día presente, iglesia. Que podamos ver a Dios en nuestro día a día, en las formas cotidianas. A mí me encanta cómo Jesús, estando donde estaba, y va a darle un mensaje a las personas, ve la forma en cómo ellos viven todos los días, y de esto toma una parábola y se los empieza a explicar. Dios no nos habla de una forma extraña, ni rara, ni difícil de entender. Dios nos habla de una forma muy clara. Dios nos abre los ojos por medio de su Espíritu, y Dios nos da la convicción para nosotros poder caminar conforme a lo que Dios nos está llamando a hacer. Y que nosotros podamos modelar una vida con la visión del Padre, una vida con la visión de Dios, y no con la visión que nos han enseñado nuestros padres, no la visión que nosotros hemos preferido modelar en la vida cuando estamos creciendo, sino que nosotros podamos entender que no hay otra cosa en la tierra que nos encamine a la verdad, a una vida en bendición, una vida en abundancia, que seguir los parámetros de Dios por medio de su palabra. Así que hoy vamos a pasar a la siguiente bienaventuranza, que es Mateo 5:8. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo 5:8 y vamos a leer juntos, como lo hacemos cada semana,
y lo hacemos de pie por reverencia a la palabra, este siguiente bienaventuranza. Y dice así, dice, ¿listos? Listo, dice, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Pueden sentarse? Padre, gracias primeramente por estos regalos de gracia en esta semana en mi vida. Gracias, Señor, por permitirme compartir tu palabra a tu iglesia. Y te pido, Padre, que sea tu Espíritu al que hable a nuestras vidas, que sea tu Espíritu el que pueda darnos entendimiento en aquellas situaciones que estamos viviendo, entendiendo que tú eres un Dios soberano, y que nosotros podamos finalmente descansar en tu plan eterno que se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros, y que podamos nosotros poder modelar eso allá afuera, y que podamos ser esa luz en un mundo en tinieblas. Así que gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a caminar por medio de estos 3 puntos. Punto número 1, ¿por qué estar dispuesto a pagar el precio? Una pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. Punto número 2, en proceso de santificación, vidas transformadas para su gloria. Y punto número 3, la gran recompensa eterna. Y vamos a comenzar con el punto número 1, que es ¿por qué estar dispuesto a pagar el precio? Para esto hay algo que Jesús hizo en esta bienaventuranza. Repitió más de 7 veces una palabra: bienaventurados. Así que una vez más quiero darte otra explicación detallada del significado de lo que representa lo que Jesús está hablando en este primer sermón, en el Sermón del Monte. Y te digo, bienaventurado viene del término bienaventurado en la Biblia, y en la Biblia tiene un significado profundo que proviene del griego makarios, y que se traduce comúnmente de 3 maneras. Uno es bendecido, otro es feliz, que feliz lo hemos marcado, pero hoy me quedo con esto: afortunado. Somos afortunados. Entonces, ser bienaventurado es ser afortunado, porque una persona bienaventurada tiene una vida de bendición divina. Bueno, somos afortunados porque tenemos una bendición divina, y la palabra bienaventurado se refiere a una bendición que viene directamente de Dios. Es una condición de felicidad y de satisfacción que resulta de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por eso quiero que vayamos desmenuzando y entendiendo cómo yo puedo vivir una vida afortunada. No es una felicidad superficial basada en circunstancias temporales, en problemas resueltos, ¿no?, en éxitos obtenidos, sino es una bendición profunda y duradera que surge, escúchame bien, que surge de una relación correcta con Dios, una relación correcta con Dios. Pero también es un estado de gracia y de favor. Los bienaventurados son aquellos que han recibido el favor y la gracia de Dios. Estos incluye bendiciones espirituales eternas en el cielo, pero también temporales en la tierra. Y la gracia de Dios trae consigo una alegría interna que no depende de las situaciones externas. Así que gracias a Dios por aquellos momentos que nos sentimos incapaces de resolver algo, porque entonces tenemos la oportunidad de decirle a Dios: dependo de ti, y que tú puedas experimentar esta vida de gozo que sobrepasa todo entendimiento. También es una vida conforme a la voluntad de Dios. Ser bienaventurado también implica vivir de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios. En las bienaventuranzas, Jesús describe a aquellos que son bienaventurados como los pobres de espíritu, como los que lloran, los mansos,
los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que son perseguidos por causa de Cristo. Y esto me encanta, porque esta semana, híjole, me llovió por un cuate que viene, que escribió, no les platico. Pero gloria a Dios por eso. Así que estas características, iglesia, que acabo de describir, que están en las bienaventuranzas, reflejan una vida que busca agradar a Dios. Por eso es importante poder saber, no solamente que podamos decir, Señor, gracias, lo tomo, es mío y sigo de la misma manera. No, cada bienaventuranza habla sobre una forma de vida, habla sobre una forma en cómo tú vas a responder a todas aquellas circunstancias que la vida nos presenta. Porque si tú respondes conforme a la palabra de Dios, Dios te garantiza una vida feliz. Dios te garantiza una vida en paz. Y entonces vas a entender el verdadero significado de una vida en victoria. Y por último, también es una promesa de recompensa eterna. Una de las cosas que yo le digo mucho a la iglesia es: ve hacia adelante, mantente con la vista puesta en lo eterno. Entonces las bienaventuranzas incluyen la promesa de recompensas tanto en esta vida como en la eternidad. Muchas veces Dios nos pone situaciones que nos hacen solamente tener como última oportunidad para acercarnos a Él, para poder nosotros, por medio de la convicción de fe que Él mismo pone en nosotros, arrepentirnos y poder ser parte de la familia eterna de Dios. Hablando con mi esposa, yo le decía, bueno, lo hemos platicado, que yo creo más en una vida corta, pero con sustento, que una vida larga sin sentido. Jesús les promete a estas personas bienaventuradas el reino de los cielos, que no es nada, que no es poca cosa. Dios les promete consuelo, les promete una herencia en esta tierra, les promete satisfacción, les promete misericordia. Y creo yo lo más importante de todas estas promesas, y es la más importante que tú deberías tener como el mayor motivante, es que un día vas a ver a Dios y Él te va a llamar hijo mío. La iglesia necesita tener una conciencia clara de por qué somos afortunados, de por qué nosotros debemos de responder de cierta manera, de por qué podemos nosotros levantar la cara y decir lo de atrás, lo que me da vergüenza, lo que mantenía oculto, ahora Cristo lo ha cubierto en la cruz del Calvario. Él dio su vida para salvar la mía. Y ahora entonces podemos vivir no solamente temporalmente, podemos vivir eternamente felices. Y entonces vamos a entender los hombres que no necesitamos cosas terrenales para poder tener identidad. Van a saber las mujeres que el amor que sobrepasa todo entendimiento, todo ese amor ya lo han recibido. Y que no habrá mayor amor que el amor de Dios en sus corazones. Y sabes una cosa, por eso somos seguidores de Cristo. Por eso nos gozamos de la felicidad que Dios nos da a cada uno de sus hijos.
no porque nos vaya bien allá afuera, sino porque Dios ya nos ha dado una identidad inalterable. Y que puedas empezar a disfrutar todos los regalos de Dios. Y uno de sus principales regalos es su iglesia. Allá afuera éramos desconocidos, aquí adentro somos familia. Y empezamos a amar lo que Dios ama. Y yo, como les digo, amamos la imperfección en el perfecto. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero el que nos rescató es el único perfecto. Y eso debería de ser suficiente para amarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, para tener misericordia, para tener paz, para poder reír con el que ríe y poder llorar con el que llora. Y eso es la iglesia. Y esto es una realidad cuando Dios en su misericordia te encuentra. Cuando Dios en su misericordia te perdona. Y cuando Dios en su misericordia te reconcilia con Él. Una obra donde nada tienes que ver tú, porque todo lo hace Él. Su gran obra mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es importante, iglesia, que tú puedas entender por qué estás aquí, que tú puedas entender cuál es la razón de ser, de llamarnos iglesia, de saber cuál es la razón de ser, de decirnos hermanos o de llamarnos cristianos. Esto, iglesia, no se trata de ti, se trata de Él. Cuando este chinito me dijo todo lo que me dijo y nos abrazamos y todo, le dije, quiero ir y presentar aquí una foto contigo a la iglesia. Y me dijo, no. Y le dije, qué gacho eres. No, le dije, más bien, él me dijo, no quiero robarle la gloria que solo le corresponde al Señor. Otra cachetada de guante blanco. Y le dije, pues gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y que entonces Dios empiece a poner en ti el deseo de buscarlo, el deseo de relacionarte con Él, el deseo de saberte hijo de un Padre amoroso que te buscó y te encontró. Y que mediante su palabra, mediante tus oraciones con Él y en acciones claras, en una vida en adoración al Rey, meditando en su palabra de día y de noche, perseverando en obediencia cada día, gozándonos de nuestra gran realidad de ser receptores del mayor regalo que pudiste haber recibido, pudieras entonces empezar a vivir de una manera completamente diferente. Que pudieras entender que arrepentimiento implica un cambio de rumbo, no unas frases dichas en un momento. Tiene que haber una evidencia clara que Dios ha hecho la obra en ti y que ahora te ha dado convicciones mayores que las mismas convicciones que tú tenías en el pasado. Y la pregunta es, ¿cuándo puedo vivir esta realidad? ¿Cuándo puedo empezar a caminar de esta manera? Pues la respuesta es que si tú eres un hijo de Dios, ya puedes vivir de esta manera. Que si tú eres hijo de Dios, ahora puedes resolver los problemas de diferente manera. Porque ahora todo está encaminado a que puedas priorizar el carácter de Jesús. Que puedas, con las circunstancias que Dios te permite vivir, poder modelar su carácter. Y que la gente pueda decir, yo quiero eso. Yo quiero ese matrimonio. Yo quiero a ese joven. Yo quiero a esa jovencita. Porque ellos priorizan algo mejor que lo que yo tengo. Una vida que glorifica el nombre de Dios. La respuesta de la vida está sencilla.
Si lo que vas a hacer glorifica a Dios, dale. Si lo que quieres hacer no glorifica a Dios, no lo hagas. Ahí está la fórmula de la felicidad. Y esta es la vida de un seguidor de Cristo, porque esta vida está ligada a la esperanza del cumplimiento de su promesa. ¿Cuál es la promesa más grande? Ver a Dios. Ver a Dios. Estando seguros de vivir rescatados por Cristo, reconciliados con el Padre, siendo transformados por su Espíritu, viviendo en armonía con su iglesia en Cristo Jesús. Porque si esto no es una realidad en tu vida hoy, mi hermano, déjame decirte que hoy tienes la oportunidad de redireccionar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Porque si todo eso no te encamina a glorificar el nombre de Dios, de amar como Dios ama, de perdonar como Él te perdonó primero, estás cerrando el objetivo. Para que entonces puedas proclamar a otros el evangelio de arrepentimiento, sin decir una sola palabra, por tu forma de vivir, por tu forma de perdonar, por tu forma de tratar tus recursos, por tu forma de decir no a aquello que no le glorifica. Y llamando a otros a reconocer su pecado, cambiando así de dirección hacia una vida transformada por Dios. Que tú puedas dar esperanza, que tú puedas inspirar a otros y que el Espíritu Santo haga la obra en ellos, en aquellos que Dios ha puesto delante de ti, para que tú les puedas hablar la verdad. Porque la verdad, como dice Dios, los hará libres. No tus consejos, no tu experiencia del pasado, no tu hermenéutica. Jesucristo hace la obra. Regresando al contexto de las bienaventuranzas, estamos hablando que este es el primer mensaje formal de Jesús. ¿Por qué sabemos que es formal? Primero, porque Él, después de estar sanando enfermos, después de hablarles a las personas por bastante tiempo, después de estar proclamando el evangelio a otros lugares y que la gente venía de fuera y querían escucharlos, dice la palabra que Jesús se sentó. Y esto nos dice, y les indicaba a los judíos que Jesús como maestro iba a decir algo importante. Y decía la palabra que entonces sus discípulos, me encanta cuando dice sus discípulos, porque no dice y toda la multitud que estaba ahí se sentó a escucharlo. Dice que solamente sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que sigue a otra. Solamente las personas que estaban siguiendo a Jesús. La pregunta es, ¿tú eres un seguidor de Jesús? Entonces Jesús en su primer mensaje formal les ofrece a sus oyentes la mayor evidencia de la deidad al exponer este mensaje. Hoy tienes la mayor y más importante respuesta a tu vida, a tu dolor, a la esperanza, al amor y sobre todo al perdón. ¿Sabes una cosa? Dios sabe cómo te encuentras hoy. Dios sabe cuáles son aquellas cosas que Dios tiene que tratar en ti. Y traemos diversos pensamientos. Y muchas veces son momentos de angustia. Yo no sé, pero yo creo que todos tenemos momentos donde queremos tirar la toalla. Donde queremos decir ya, basta. ¿Para qué seguir perdonando? ¿Para qué seguir pidiendo perdón? ¿Para qué seguir en este matrimonio o en esta relación? ¿Por qué seguir honrando mi vida, de adolescencia o de soltero? ¿Por qué? Si el mundo me presenta otra cosa. Si lo que me atrae es aquello que no debería ser.
¿por qué decir no a aquello que nadie se va a dar cuenta? ¿Para qué levantarme cuando simplemente puedo rendirme? Tantas preguntas que traemos delante de Dios. ¿Por qué dejar de hacer aquello que tanto me gusta? ¿O por qué dejar de hacerlo? ¿Y por qué empezar a hacer solo lo que a Dios le agrada y no a mí? Y la respuesta de todo esto, iglesia, está en Jesucristo. Porque Jesús nos dice y ha declarado que los limpios de corazón podrán ver a Dios. Por eso es importante que tú puedas tener esta reflexión con Dios. Ahora imagina este momento. ¿Tú qué crees que es la que vale tal recompensa de ver a Dios? ¿Hay algo más importante en este momento en tu vida terrenal que pueda superar la oportunidad de ver a Dios? Si la respuesta es no, entonces busca seguir el ejemplo perfecto del único camino en la tierra que nunca pecó, Jesucristo. Y este es el mensaje más importante, porque Él cargó tu injusticia para otorgarte su misericordia. Por eso es importante que tú puedas entender el significado del por qué estás aquí, que tú puedas entender por qué estás viviendo las circunstancias que estás viviendo, qué es lo que Dios quiere formar en mí, el carácter de Cristo. ¿Por qué Dios está permitiendo esto que estoy viviendo para llevarnos verdaderamente a este proceso de santificación, para podernos quitar aquello que Él sabe que no nos beneficia? Algo que tenemos que saber como iglesia seguidora de Jesús es de que ahora vivimos dentro de una soberanía absoluta de un Dios soberano que a Él ha establecido, iglesia. Él ha establecido cada uno de tus días, dice la palabra de Dios en Salmos, antes de que cada uno de esos días haya existido. Y esta es la seguridad de un hijo de Dios. Entonces, ahora que entiendo que hay un Dios soberano que está permitiendo circunstancias en mi vida con un objetivo de poderme llevar a modelar el carácter de Cristo, y que ahora yo entiendo que la victoria fue consumada en la cruz, ahora puedo vivir de una manera que le glorifica a Él. Y poder entender entonces por qué y para qué seguir, por qué y para qué permanecer, por qué y para qué perseverar. Y sigue el ejemplo perfecto, que nunca pecó. Y con esto pues llegamos al punto número 2, que es en proceso de santificación, vidas transformadas para su gloria. Y mira lo que dice, y quiero empezar con esto en Primera de Pedro, dice, sino que así como aquel, dice, que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda ¿qué? Manera de vivir. Ahora, entendamos una cosa. Santo no es ese personaje que tiene una aureola arriba y que se ve iluminado. Santo significa apartado. Entonces, si está diciendo para que también sean ustedes apartados en su forma de vivir, quiere decir que ahora vas a vivir para su gloria y no para la tuya. Dice, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan, dice, como Padre, o sea, si ustedes se consideran hijos de Dios, dice, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su ¿qué? Peregrinación. ¿Cuál peregrinación? Es santo, así también sean ustedes santos en toda la manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y este llamado es un llamado a la santidad. Implica
un esfuerzo constante para alinear nuestros pensamientos, deseos y acciones con la voluntad de Dios. Que tu filtro de tu vida siempre esté enfocado en lo que Dios dice y no en lo que tú quieres, porque te va a ir bien, porque Dios te va a bendecir, porque vas a ser un bienaventurado. Y entonces, para cultivar la pureza del corazón, primero debemos identificar la maleza, aquello que tienes que quitar, que tú ya sabes, o que le has dado vueltas al asunto, ¿no? Identificas la maleza que puede estar arraigada en tu corazón, o algunas otras cosas, se las pides a Dios para que te ilumine y puedas saber aquellas cosas que no sabías que tenías, pero que tienes que soltar. Y esta maleza puede ser tus actitudes, tus pecados ocultos, tus resentimientos o cualquier cosa que te aleje de Dios. Para esto tenemos la oración, tenemos la lectura de la Biblia como herramientas esenciales en este proceso. No puedes venir y solamente levantar las manos y decir que todo pase sin buscar el rostro de Dios primero, sin saber que realmente la obra de Dios ha puesto una fe en aquello que dice la palabra de Dios. Y a través de la oración pedimos que Dios te revele y quite esas malezas, porque no se trata de tu capacidad, sino se trata de la obra de Dios en ti. Y a través de la Escritura llenamos nuestro corazón con su verdad y con su sabiduría. Y un corazón puro también se cultiva mediante la rendición diaria a la guía del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Gálatas, dice Dios, digo pues, dice, anden, ¿qué? En el Espíritu. Y dice, y no cumplan el deseo de la carne. Esto está hablando de dos formas de vida. Dice el 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que dice, lo que deseen. Dice, y en estos versículos se nos anima a andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nuestras decisiones y acciones, reflejarán la pureza y santidad de Dios en nuestros corazones. Y con esto, manteniendo un corazón puro. Y la realidad, iglesia, es que mantener un corazón puro no es una tarea fácil. En nuestro mundo actual estamos rodeados de tentaciones y distracciones que buscan desviar nuestra atención y corromper nuestro corazón. Esa es una realidad que tienes que saber. Desde los medios de comunicación digital, las redes sociales, los problemas, el pecado, ¿no? Y ahora tenemos un aparato, te digo, y no lo quiero satanizar, yo amo la tecnología, pero esta es una realidad. Tenemos un instrumento donde podemos hacer todo lo que a la carne le gusta desde un lugar oculto en nuestras casas. Porque hay un enemigo que compite por tu lealtad y tu atención. Y uno de los mayores distractores que enfrentamos es nuestra tentación. Santiago dice de esta manera, dice, sino que cada uno de ustedes, cada uno es tentado, dice, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
Así que Santiago, el hermano de Jesucristo, nos advierte que la tentación puede surgir de nuestras propias debilidades y nuestros propios deseos. Así que es crucial estar preparados para enfrentar por medio de la verdad del Evangelio de Cristo aquellas cosas que nuestra carne estamos incapacitados de vencer. Y nuevamente, ¿qué herramientas tengo? La oración, la meditación en la palabra de Dios, en nuestra relación con la iglesia, poder manteniendo, rindiendo cuentas, vidas transparentes. Estos son elementos claves para fortalecernos contra las tentaciones. Además, debemos ser conscientes de nuestra área de vulnerabilidad. Tú sabes por cuál pie cojeas. Pide ayuda, rinde cuentas, cuántas veces las que sea necesario. Alguien que priorice la palabra de Dios, alguien que sea un ejemplo visible del Evangelio en su vida. Porque esas distracciones también pueden desviar nuestro enfoque de Dios. Porque sabemos ahora que vivimos en una era de información constante, donde es difícil ser absorbido por las actividades diarias y olvidar nuestra relación con Dios e identidad como hijo amado de Dios. Y por eso es importante establecer prioridades, identificar tiempo diario para estar en la presencia de Dios, para poder tener ese tiempo de oración, para poder meditar en la palabra de Dios, para poder vivir en un constante adoración allá fuera de estas puertas. Una vida que produce una adoración constante al Rey de Reyes y Señor de Señores en todo lo que hace. Por eso, iglesia, yo sé que tú tienes tus prioridades, sé que tienes tus metas, sé que hay cosas que son muy importantes para ti, pero pon esto por encima de eso que tú tienes. Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si pones la mirada en las cosas de arriba, seguro te va a ir bien, te va a ir conforme a la soberanía de Dios en la tierra. Y con esto llegó al último punto, la gran recompensa eterna. Y dice, pues ellos verán a Dios. La promesa de Jesús, la promesa de Jesús es clara. Y dice la bienaventuranza completa, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo le estaba platicando a Janet que yo veía a esta iglesia así, de chiquita, con poquita gente, como estamos, y luego una iglesia 4 veces más grande, lleno de gente, muchos eventos, una iglesia aparentemente gloriosa. Pero en esas dos, luego estábamos en la presencia de Dios. La primera iglesia, las poquitas personas, todas estaban ahí. Y no digo que la otra está mal, pero yo veía que éramos muchos en la tierra y fuimos pocos en el cielo. Por eso es importante que la construcción de una vida transformada empiece hoy. No se trata de la cantidad, sino de la calidad del Evangelio en tu vida. Y esta promesa no solo se refiere a la vida eterna, también se refiere a tu experiencia diaria con Dios. No esperes más. No tienes que morir para poder tener la oportunidad de ver a Dios. Ahorita, priorizando glorificar su nombre, Dios te va a permitir ver su gloria en esta vida
que es extremadamente corta. Por eso yo les decía a la iglesia, escoge, pero escoge mejor. Y como dice este versículo de Colosenses, prefiere lo del cielo antes que lo de la tierra. Porque ver a Dios significa reconocer su obra en nuestras vidas y en este mundo que nos rodea. Un corazón puro nos permite percibir la presencia y el amor de Dios en una manera que aquellos con corazones contaminados no pueden percibir, pero que lo necesitan. Ver a Dios en nuestro mundo implica ver su mano en las bendiciones, pero también ver su mano en las pruebas. Un corazón puro nos permite confiar en su soberanía, sabiendo que Él está en control y que sus planes para nosotros son buenos. Como se menciona en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Además, un corazón puro nos capacita para ser dignos representantes de Cristo en la tierra. Y cuando ven otros nuestra forma de vivir, pueden ver el reflejo del carácter de Cristo. Menos religiosidad y más relación con el Señor. Que nuestra vida cristiana puede inspirar a otros a buscar a Dios. No que nuestros sermones quieran obligar a alguien a seguir al Señor, sino que nuestro testimonio pueda dar, ¿no?, ese anhelo a otros de poder experimentar lo mismo. Y que puedan también experimentar su amor transformador. Un amor real, un amor que se percibe en la carne, un amor que se ve hasta en los momentos más complicados de la vida. Y tenemos este llamado claro. En Primera de Pedro dice: mantengan entre los que no creen una conducta que irreprochable. Dice, a fin de que en aquello que les calumnian o les critican como malhechores, dice, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Imagínate la importancia que tú puedas hablar de Dios sin abrir la boca. Que puedan ellos conocer a Jesús por la manera en cómo tú respondes. Que puedan ellos tener esperanza porque en momentos en los que tú estás en situaciones complicadas, puedes descansar en la soberanía de Dios. Así que se nos anima también a mantener una vida o una conducta irreprochable, para que otros, por medio de nuestro testimonio, un día glorifiquen a Dios y puedan tener la oportunidad de contemplar a nuestro Dios. Tu pareja, tus hijos, mis hijos, tus compañeros de trabajo o cualquier persona que Dios ponga enfrente de ti. Que si dices ser cristiano, que la pureza del corazón sea una meta que quieras lograr, en la cual te quieras esforzar por alcanzar, no por tu capacidad, sino por el poder de Dios. La carne te va a sabotear, iglesia. La carne te va a decir lo contrario.
no es fácil, humanamente es imposible. La realidad es que enfrentaremos muchos desafíos en el camino. Que provocarán o intentarán que perdamos lo que Dios tiene para nosotros en la tierra. Porque también te quiero decir algo: la salvación que Dios te regaló no depende de ti, depende de Él. No depende de lo que hiciste o de lo que estés haciendo o de lo que harás. Depende de lo que hizo Cristo en la cruz. Pero eso, iglesia, trae una transformación real a tu vida. Trae una convicción diferente a tu vida. Trae una forma de responder a aquello que te gusta distinta. Porque ahora anhelas ver a Dios en tu vida, porque ahora el valor de eso es incalculable, porque ahora valoras más lo del cielo que lo de la tierra, porque ahora deseas vivir a través de una intimidad con Dios, poder buscarle en oración, poder rendir tu vida al poder del Espíritu Santo, poder meditar la palabra de día y de noche, poder responder a las circunstancias conforme a lo que Dios te planteó en el momento de tu intimidad con Él en su palabra. Por eso debemos estar vigilantes contra las tentaciones y contra todas las distracciones que el enemigo sabe que nos encantan, porque nos desvían. Y debemos de mantener en nuestras mentes la gran promesa de Jesús en el Sermón del Monte. Recuerda por qué ahora haces lo que haces. Porque ahora sabes que los limpios de corazón verán a Dios. Porque ahora sabes que al aplicar estas verdades en tu vida, no solo experimentarás una relación personal con nuestro Padre Celestial, sino que también serás testiga vivos de su amor y de su gracia y de su misericordia y sobre todo de su perdón en una vida transformada. Y que cada uno de nosotros nos comprometamos el uno con el otro, como iglesia, como familia, en buscar el corazón puro, confiando que al hacerlo, todos juntos un día estaremos delante del Padre y podremos contemplar a Dios en su magnitud. Así que mi mayor anhelo es que tú puedas salir de aquí y que puedas entender la magnitud de este regalo. Que puedas tú entender que no hay mayor experiencia en esta tierra que poder experimentar la presencia de Dios de verdad en tu vida cotidiana, en la forma de conversar con otras personas, que puedas ver cómo Dios va poniendo un camino claro para que tú puedas contemplar su gloria en cada paso que das, que tú puedas entender y experimentar el amor de Dios cuando te sientes solo o cuando te traicionan o cuando te abandonan, que puedas entender que todo lo que tú viviste en el pasado que te duele, puedas hoy utilizarlo para la gloria de Dios, que te ha fortalecido, que te ha traído hasta este momento, a esta congregación, que te has hecho llamar hijo de Dios o cristiano, que puedas entender que no estás hecho solamente para tu gloria, sino que ahora fuiste apartado para la gloria de Dios. Así que déjame terminar este mensaje con una oración y que
tú también me acompañes en esta oración, para que oremos juntos, para que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para mantener nuestros corazones puros, para que su luz brille a través de nosotros en este mundo con su amor, con su misericordia y sobre todo con su perdón. Así que, Padre, te doy gracias por este viaje de esta semana que me permitiste vivir. Gracias, Padre, por los viajes en la vida diaria que nos permites vivir como iglesia. Ayúdanos, Señor, para poderte ver en todo eso. Permítenos, Señor, poder experimentar de tu amor en aquellos momentos de soledad o en aquellos momentos cuando nuestra carne se duele. Que podamos nosotros tener la capacidad de priorizar al espíritu antes que a la carne. Poder empezar a tener una identidad clara como hijos tuyos y que podamos empezar a modelar tu carácter en lo que estamos viviendo. Así que, Padre, pongo en tus manos, como es una realidad, cada uno de mis hermanos, y que hoy puedan cerrar la semana pensando en que lo mejor que hay es poder contemplarte a ti, y que puedan comenzar esta semana que viene enfocados en lo más alto, en lo mejor, en la excelencia, en lo perfecto, en Jesucristo. Así que gracias, Señor, te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.